En casa hablamos. Ya estamos en la mesa con el señor Ezequiel Ávila, politólogo, especialista en temas de opinión, en sondeos. Nos vas a contar entonces qué está pasando con las mediciones de Cristina, de Scioli. Creo que por ahí lo más importante a destacar es que podemos ver desde el mismo discurso de estos dos principales actores de la política nacional, la presidenta Cristina Kirchner y Daniel Scioli, es que si uno mira un poquito hacia la historia del peronismo, representan dos tendencias que ya se habían enfrentado o ya habían mostrado algún tipo de diferencia, ¿no? Hay un peronismo del año 46 al 48 que, digamos, está mucho más marcada la cuestión de distribución de los ingresos, distribución de la riqueza, no solamente intervención del Estado en la economía, sino de una política redistribucionista. Y hay otro peronismo que empieza en el año 52, el segundo plan quinquenal, que es un peronismo que no se concentra tanto en cómo se reparte la torta, sino en supuestamente agrandar una torta, es decir, no tanto en la redistribución de los ingresos, sino en lo que es la producción, la productividad. En esa segunda etapa peronista, una de las grandes críticas que tuvo Perón fue porque él pretendía que la Standard Oil, una petrolera norteamericana, explotara yacimientos que YPF no podía explotar. Y hoy en día lo que queda de la Standard Oil está en Chevron, una petrolera norteamericana que posiblemente se haga cargo de la explotación de YPF luego de la expropiación que hizo el gobierno. Entonces uno ve esas conexiones y lo que te decía, cómo podés relacionar con la actualidad, es que hoy en día ves un discurso distinto, o por lo menos el kirchnerismo ha tenido un discurso distinto al discurso que puede tener Scioli, que tuvo Duhalde en cuanto a eso, ¿no? Y lo podés ver, por ejemplo, en las medidas agropecuarias respecto al sector agropecuario. En la resolución 125 siempre la argumentación desde el kirchnerismo ha estado, más allá que se ve o no en la realidad, pero ha estado más vinculada en que se les quita a unos que tienen o que tienen ganancias importantes para darle a otros que no tienen. En cambio, si vemos lo que pasó hace muy poco con el revalúo inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, el discurso es totalmente distinto. Cobramos un impuesto, pero para invertir en infraestructura, en rutas, en algo que beneficia al mismo sector agropecuario. Es decir, ves ahí las dos caras también del peronismo enfrentándose entre, digamos, sciolistas y kirchneristas, ¿no? ¿Y cómo es que eso se ve reflejado en encuestas de opinión? En encuesta de opinión ves esa diferencia también entre sciolistas y kirchneristas, podríamos decir. O sea, nosotros hicimos un estudio analizando a quiénes son aquellos que tienen una imagen positiva de Scioli, quiénes son los que tienen una imagen positiva de Cristina, e incluimos a un tercer actor que son las personas que tienen, a un tercer grupo de actores que tienen una buena imagen de Macri. Es decir, podés diferenciar entre cristinistas, sciolistas y macristas. Y lo que ves es que en variables que han sido discutidas en el espacio público más desde el punto de vista ideológico, como por ejemplo cuestiones como aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, o seguridad, el posicionamiento de la media de la sociedad, del promedio de la sociedad, está muy cercano al posicionamiento que tienen los sciolistas. En cambio, el posicionamiento de aquellos identificados con Macri está claramente mucho más inclinado hacia la derecha o hacia sectores más conservadores, y el de los cristinistas hacia sectores más progresistas. Escuchaba ayer a Fornoni, colega tuyo, sí, que planteaba que en general Scioli tiene imagen positiva y no tiene imagen negativa, a diferencia de otros candidatos. Quizás tenga que ver un poco con esto que estás planteando o demás cuestiones. Sí, y cuando Scioli tiene algún problema en su gestión, o cuando surge algún tema candente, muchas personas que tienen una imagen positiva de él no se van al lado negativo, sino al regular. Es decir, esa postura ambigua, esa postura más centrista, si bien le ha funcionado ahora a Scioli, también lo deja mal parado cuando hay temas que exigen un posicionamiento claro. En esos casos, cuando la realidad se divide en blanco y negro, se inclinan obviamente hacia el lado kirchnerista, pero cuando se discuten otros temas más ideológicos aparece una mayor ambigüedad y Scioli ocupa un lugar desde el centro. Contanos entonces los números que grafican esto de lo que veníamos hablando, de dónde está parado uno y otro. Mira, por ejemplo, con el caso del aborto, el 46% de los argentinos está a favor de, digamos, no es del aborto, sino de la despenalización
población, ¿no? Entre los macristas y los ciolistas, digamos, casi existe lo mismo, digamos, es decir, también el 46%, 45% de los macristas y los ciolistas está de acuerdo con eso. En cambio, cuando evalúas solamente a los cristinistas, podemos decir, los kirchneristas, están un 52%, es decir, están más hacia la izquierda, por decirlo, o hacia más una inclinación más progresista que la media poblacional, o que el Macri. En esto, por ejemplo, se parece Scioli más a Macri que a Cristina. Digamos, Entonces, más progresista que de izquierda, más, ¿no? Más progresista. En términos sociales de acceso y igualdad. Y fíjate un tema con respecto a la mano dura, que el gobierno de Scioli es muy criticado siempre. Ahí ves que, por ejemplo, el 68% de los argentinos, es un número bastante alto, está de acuerdo con que hay que endurecer, digamos, la posición con respecto al delito. Y entre los ciolistas es el 69%, es decir, casi lo mismo que la media. Entre los cristinistas es un 60%, es decir, un poco más progresistas, pero entre los macristas sube hacia arriba del 70%. O sea que ahí ves claramente, digamos, la ubicación ideológica que tiene ese grupo. Scioli tiene un 47% de imagen positiva, Cristina Kirchner un 39% y Macri tiene un 27%. Está muy bajo Macri. Scioli ha ido ocupando ese lugar que ha ido dejando Macri, y esto, bueno, tiene un final abierto, pero muestra ya alguna tendencia de cómo se puede ir posicionando estos tres espacios. En casa hablamos. En casa hablamos.